donde haces el convenio de compensación por los 10 millones de pesos, pero dice, ¿sabes qué? Del convenio de compensación de esos 10 millones le corresponde 1.600.000 en IVA, es decir, el total ya de la operación son 11.600.000, entonces haz una compensación por los 10 millones de pesos y transfiere 1.600.000 para efectos de que estés pagando esa contribución en moneda de curso legal a través de una transferencia electrónica. ¿Qué tal, estimados colegas? Para mí siempre es un placer saludarles, aunque sea a través de esta plataforma de YouTube. Mi nombre es Adrián Jiménez y vamos a advertir algunos comentarios acerca de la publicación que se hizo el pasado viernes 12 de agosto de 2022 en el Semanario Judicial de la Federación, donde se forma una jurisprudencia a través de una contradicción de tesis. El punto a controvertir es algo tan sencillo como tan complicado. Eso no es acreditable el IVA cuando se utiliza la figura de la compensación. Si deseas saber cuál fue el criterio jurisdiccional, acompáñame a ver este video. Si también quieres saber dónde aplica este criterio, dónde no aplica este criterio, cuándo sí, cuándo no, o cómo sí se puede hacer, acompáñenme también a ver este video. La publicación de esta jurisprudencia queda de esta forma. Impuesto al valor agregado. El análisis de los artículos 1b y 5, fracción tercera de la ley relativa, es decir, impuesto al valor agregado, no da lugar a interpretar que en la devolución de saldo a favor, la figura extintiva de la compensación aplicable en el derecho civil sea un medio de pago para acreditar dicho impuesto. Entre paréntesis, legislación vigente en los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Vayamos a ver este antecedente o qué es lo que detona esta jurisprudencia. Nos establece lo siguiente: mediante escrito ingresado el 17 de septiembre de 2020 en la oficialía de partes de esta sala regional, se demandó la nulidad de la siguiente. Inciso A, la resolución contenida en el oficio, no nos dice cuál es, del día 3 de abril de 2020, emitida por el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato, ojo por acá. Tercero, del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se resuelve autorizar parcialmente la solicitud de devolución por el monto de 744.305 más actualizaciones correspondientes al saldo del impuesto al valor agregado por el periodo octubre de 2019. Inciso B, la resolución contenida en el oficio, no nos dice cuál es, del 3 de abril de 2020, emitida por el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato, en la cuenta del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se resuelve autorizar parcialmente la devolución por el monto de 3.022.452 más adquisiciones correspondientes al saldo a favor del impuesto al valor agregado por el periodo junio de 2019. Esta fue la gota que derrama el vaso. Vayamos a ver el fondo del análisis que se hizo para poder concluir que no era acreditable el impuesto al valor agregado cuando utilizamos el convenio de compensación. ¿Cuáles son los objetos de análisis? Es el artículo 1b, artículo 5 del impuesto al valor agregado, 2185, 186 y 2188 del Código Civil Federal. ¿Qué es la compensación? Acá el 2185 nos establece que tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. 2186, el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo este artículo? Por ejemplo, yo soy una carpintería y tú eres mi proveedor de madera. Tú me vendes a mí la madera y yo con eso hago los muebles. Y tú me dices, ¿sabes qué? Ocupo uno de tus muebles y te digo, con todo gusto, te las entrego. Y como tú me das a mí un crédito de un mes, también te otorgo a ti el crédito por un mes. Y entonces llegamos en este punto donde tú no tienes flujo de efectivo, yo no tengo flujo de efectivo y decimos, ¿sabes qué? Tú me debes tanto, pero yo también te debo tanto. ¿Por qué no entonces celebramos un convenio de compensación? De esta forma no afectamos el flujo de efectivo para nuestras empresas. Entonces, en este momento se hace la figura de extinguir estas obligaciones a través del convenio de compensación. Analicemos también el artículo 1 de la ley del impuesto, 1b de la ley del impuesto al valor agregado.
Nos establece lo siguiente: para los efectos de esta ley, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre que se les designe o bien. Aquí es donde entra esta figura de compensación. Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Si somos estrictos en la lectura, nos damos cuenta que la ley del impuesto al valor agregado nos habla de cuándo se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones, pero no me está diciendo cuándo se entiende que está efectivamente pagada la contraprestación. Evidentemente, si alguien está efectivamente cobrado, alguien debiera de estar efectivamente pagando la contraprestación. Y revisemos entonces si estamos cumpliendo con los requisitos para acreditar el impuesto al valor agregado. En el artículo 5 están estos requisitos que correspondan a bienes, servicios o al otorgamiento de uso o goce o que sean deducibles para los efectos de la ley de impuesto de la renta. Entonces sufrirías esta misma suerte para efectos del impuesto al valor agregado, aunado a que tengas que cumplir otros requisitos como lo es la fracción tercera. Dice que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Cuando tú celebras un convenio de compensación, se entiende que estás efectivamente pagando, máxime que tú celebres un convenio de compensación y que le des una fecha cierta. Obviamente, a la autoridad fiscal como que no se lleva tan bien con este tema de la simetría fiscal, porque si bien acá, si analizamos, alguien está pagando el impuesto al valor agregado, pero también alguien debería tener el derecho del acreditamiento de la misma. Pero veamos entonces por qué la autoridad fiscal dice que no estaría efectivamente pagada bien. Si analizamos el 2192 del Código Civil Federal, nos dice lo siguiente: la compensación no tendrá lugar. Aunado a las 8 fracciones que hay por acá, vamos a leer exclusivamente el último: si las deudas fueran fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Es decir, si la misma ley me autoriza hacer la compensación, y ISR con ISR, IVA con IVA, que es la que nosotros conocemos actualmente, entonces también ahí sí aplicaría. Si la ley no me dijera, no pudiera yo hacer la aplicación de compensación con la autoridad fiscal. Solamente los impuestos deben de pagarse con moneda de curso legal. Se puede pagar con bienes o se puede pagar en moneda extranjera. Ese es el tema por el cual la autoridad está diciendo justo en esta jurisprudencia que no es acreditable el impuesto al valor agregado por incumplirse ese supuesto. Pero para mí que están confundiendo la gimnasia con la magnesia, porque acá evidentemente estamos hablando de una contribución que obviamente es el impuesto al valor agregado, que se está realizando el traslado y el acreditamiento, pero dice la autoridad: ¿sabes qué? Para mí no es acreditable porque estás pagando una contribución y estas deberían de pagarse con moneda de curso legal. Y se me estaba pasando. ¿Qué pasa con los requisitos de la deducción? En el artículo 27 nos establece también la siguiente obligación: en la fracción tercera estar amparados con comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto excedan 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Cuando hacemos esta figura de la compensación, no existe una transferencia, no existe ningún cheque, no existe ninguna tarjeta de crédito ni ninguna tarjeta de débito. Entonces, la pregunta: ¿estarías cumpliendo con los requisitos de la fracción tercera del artículo 27, aunado que sea estrictamente indispensable tu operación? Yo considero que no estaríamos cumpliendo con este supuesto. Entonces, vayamos más a fondo sobre este tema. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito concluyó que la figura de la compensación únicamente puede ser empleada para el pago de contribuciones cuando el contribuyente tenga el carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria y no respecto de otro contribuyente, por lo cual esa forma de extinción de las obligaciones no da pauta al decretamiento del impuesto al valor agregado, que era lo que ya estábamos comentando ya hace algunos momentos. Estos son los hechos por el cual se genera esta contradicción de tesis para formar esta jurisprudencia. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron la procedencia o la no procedencia de la figura de la compensación aplicable en el ámbito civil en relación con el acreditamiento del impuesto al valor agregado.
y llegaron a conclusiones diferentes, toda vez que mientras uno determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1b y 5, fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado, la compensación no es un medio de pago para acreditar el impuesto al valor agregado. El otro señaló que desde el punto de vista tributario sí puede dar lugar al acreditamiento del impuesto al valor agregado para efectos de analizar la procedencia de una solicitud de devolución de saldos a favor. Esto es un tema de devolución del impuesto al valor agregado, pero el asunto a controvertir es si es acreditable o no es acreditable en cuanto se utilice la figura de la compensación. Este es el criterio jurídico. El Pleno en materia administrativa del 16º circuito, de acuerdo con la legislación fiscal vigente en los años 2019 y 2020, determina que para efectos de analizar la procedencia de una solicitud de devolución de saldo a favor, la figura de compensación aplicable en el derecho civil no es un medio de pago para acreditar el impuesto al valor agregado. He aquí la justificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1b y fracción tercera del artículo 5, ley del IVA. La figura de la compensación aplicable en el ámbito civil, si bien es una forma de extinción de las obligaciones que desde el punto de vista tributario puede dar lugar a establecer cuándo nace la obligación de pagar el impuesto al valor agregado. Hablábamos de efectivamente cobrado. Lo cierto es que en sí misma considerada no da lugar al acreditamiento, tristemente, pues para ello es necesario demostrar que el impuesto al valor agregado haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Esto es, que haya sido enterado a la hacienda pública, siendo que además la fracción sexta del inciso A y B del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, así como el texto vigente a partir del año 2020 de los artículos 23, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y sexto, primero y segundo de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, establecen que los contribuyentes únicamente pueden optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios, por lo cual la compensación únicamente puede ser empleada para el pago de obligaciones fiscales, cuando el contribuyente tenga el carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria y no respecto de otro contribuyente. Tan es así que sobre el particular, el diverso artículo 2192, fracción octava del Código Civil Federal, incluso prevé que la señalada figura de la compensación no tiene lugar cuando las deudas contienen relación con obligaciones fiscales y en el caso la legislación tributaria aplicable no autoriza expresamente. ¿Cuál sería entonces la opción que tenemos justo ahora cuando ocupemos esta figura de la compensación? Lo primero es que ya no ocupes la figura de la compensación, pero aquí está el pero. Lo puedes hacer de esta forma tu operación si es porque no tienes flujo de efectivo. ¿Qué sería en este caso? A es deudor y acreedor a la vez de B. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues que se le pague si le debes 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este caso? Pues transfiérele 1 millón si es que tienes solamente 1 millón en la cuenta bancaria. Posterior a que recibiste el pago, devolverlo y emitir por cada uno de estos movimientos que vayas haciendo entre empresas un complemento de pago hasta completar los 10 millones de pesos y de esta forma ya no tendrías problemas para efectos de que en algún futuro tengas alguna contingencia con la autoridad fiscal. ¿Cuál sería la no opción? Porque por ahí también tenemos unos colegas que están recomendando hacer esta siguiente figura, donde haces el convenio de compensación por los 10 millones de pesos, pero dice, ¿sabes qué? Del convenio de compensación de esos 10 millones le corresponde 1.600.000 en IVA, es decir, el total ya de la operación son 11.600.000, entonces haz una compensación por los 10 millones de pesos y transfiere 1.600.000 para efectos de que estés pagando esa contribución en moneda de curso legal a través de una transferencia electrónica. El problema sería un tema técnico. ¿Cómo lo reflejarías en tus complementos de pago o el recibo electrónico de pago? Puedes hacer entonces 10 millones con compensación en la forma de pago y en el otro recibo electrónico de pago pondrías transferencia electrónica por 1.600.000. El problema es que tiene en este comprobante es que tú tienes que desglosar en los complementos de pago cuánto corresponde al valor de los actos y cuánto corresponde al impuesto al valor agregado trasladado. Entonces, ¿cómo lo harías? Podrías tomar una segunda opción que sería hacer con un complemento de pago
por 11.600.000, aunque la realidad es que estás haciendo una compensación por 10 millones y 1.600.000 en transferencia electrónica. Entonces, no considero que sea tan viable este criterio que tienen algunos colegas. La pregunta, ¿qué sucede con la dación en pago? Yo considero que para efectos de la interpretación llegaríamos a la misma conclusión de que se estaría pagando una contribución con con alguna otra forma de extinción de la obligación que la autoridad ya ha dicho claramente que no le parece este criterio. Pero no todo es mala noticia, estimados colegas. Tenemos acá el artículo 217 de la ley de amparo que nos viene a rescatar o nos viene a dar la buena noticia. Tratándose de la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito, es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las autoridades, y de las entidades federativas de su circuito. Con excepción, aquí está la buena noticia, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito, es decir, para la Suprema Corte de Justicia ya lo borré, pero en este caso estaríamos entendiendo que sería aplicable exclusivamente esa jurisprudencia de manera obligatoria para el Tribunal Regional del Centro Tercero. Esa jurisprudencia, sin embargo, esto se puede elevar a un tema mayor hasta llevarlo a las instancias de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es ahí donde se definiría si es realmente no acreditable el impuesto al valor agregado cuando se utilizan esas figuras de compensación, dación en pago, confusión. Yo considero que hasta en esa instancia pudiéramos dar un criterio realmente válido hasta que la Suprema Corte de Justicia nos diga si es o no es acreditable, que yo considero que sí le asistiría a la razón al contribuyente. Y pues hasta acá hemos llegado al final de este video, estimados colegas. Espero que te haya gustado. Me serviría bastante si me apoyas con un like y suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de los siguientes contenidos. Y sin más, estimados colegas, espero que tengan un excelente día. Hasta luego.